Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios en este miércoles 10 de agosto del año 2022. Y a gusto que usted nos pueda acompañar para seguir con nuestros invitados analizando esos temas tan importantes que nos competen a las y los salvadoreños. En esta ocasión, como ustedes saben, aquí en Criterios nos encanta hacer esas comparaciones respecto a lo que los invitados nos comentan. Entonces, si ayer nos comentaban por un lado que la reelección es buena, hoy vamos a volver a preguntar si eso es positivo, si eso es negativo, qué se opina respecto a la disolución de la Digestic. ¿Esto ha sido un acierto para el actual gobierno? Bueno, eso y más lo estaremos abordando con nada más y nada menos que el pastor Mario Vega. ¿Qué tal, pastor? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a la teleaudiencia. Desde luego, y qué gusto que usted nos pueda acompañar, y vamos entrando de lleno con la disolución de la Digestic. Estamos hablando de más de 141 años de historia de esta institución. El gobierno real ciertamente ha hecho bien en disolverla y que sus funciones pasen al Banco Central de Reserva, ¿o es un total error? Pastor. Bueno, si se tratara de un gobierno que hace las cosas transparentemente, que informara a la ciudadanía, que abriera la oportunidad para que tanto ciudadanos como instituciones pudieran conocer el manejo que están haciendo de las diversas instituciones, uno podría pensar que a lo mejor pues es una manera de quizás redistribuir mejor el presupuesto, hacer ciertos ahorros y tal vez darle mayor dinamismo a la institución. El problema es que estamos frente al gobierno que más oculta información después de la posguerra, y creo de que aún antes de que la guerra se diera. Es un gobierno que tiende a centralizar todo, que cambia leyes y reforma instituciones con el único objeto de hacer cada vez una centralización cada vez mayor. Y todo esto con el propósito de manejar la información a su antojo. Es decir, ocultar datos, que las personas no sepamos, por ejemplo, cuáles son los niveles de pobreza que hay en El Salvador, que es una de las informaciones que trabaja la Dirección General de Estadísticas y Censos. El tema del costo de la canasta básica, el tema de escuelas, de educación. Es decir, todos los parámetros que sirven para poder desarrollar políticas públicas hoy van a ser centralizados y lastimosamente, pues, por los antecedentes que este gobierno ha dado, uno podría pensar que lo que se busca primordialmente es el de manejar discrecionalmente la información. Y desde ese punto de vista, obviamente, se trata de un retraso y de un retraso muy grave, porque entonces no se van a poder ya desarrollar políticas públicas, aunque este gobierno no trabaja con planes ni con políticas públicas, sino que simplemente va al día a día reaccionando populistamente a las necesidades coyunturales que las personas expresan. Ahora, también le pregunto, pastor, ¿es de extrañarse que se haya disuelto la Digestic cuando hace unos meses se aprobaron más de 40 millones de dólares para fortalecerla? Ese pues es otro tema que hay que preguntarse, ¿verdad? O sea, ¿por qué se le da una cantidad millonaria cuando se estaba pensando en una fusión o en trasladar sus facultades al Banco Central de Reserva, que tiene su propio presupuesto? Pero eso ha ocurrido también con otras instituciones que, como el caso pues del ISNA, del CONA, que tenían sus respectivas erogaciones presupuestarias y de repente pues son fusionadas, son cambiadas bajo el mismo interés de descentralizar las cosas, en ese caso pues bajo el mando de la primera dama de la República. Entonces son cosas pues que lo llevan a uno a preguntarse, y lo que decía anteriormente, ¿verdad? Que no hay un verdadero plan,
sino que solamente el de reaccionar ante situaciones coyunturales y siempre hacerlo de una manera populista. Le pregunto también, pastor, muchísimas personas mencionan de que cómo se le puede pedir transparencia a este gobierno si, y vienen siempre con el argumento, si a los gobiernos anteriores no se les pedían cuentas. Ese es un argumento válido, pastor. ¿Cuál es su criterio? Es que no es cierto, porque todos los casos de corrupción que se descubrieron en los gobiernos anteriores fue precisamente gracias a los mecanismos, no completos ni como uno deseara, pero que incipientes que se estaban dando. Por ejemplo, el acceso a la información pública, esa ley y el Instituto de Acceso a la Información Pública fueron elementos claves que en el pasado sirvieron para rendirle cuenta y contarle las costillas a los gobiernos anteriores. Entonces decir que en el pasado no se les pidió cuenta, eso es totalmente falso, ¿verdad? Uno tendría que adolecer de una amnesia severa para hacer una aseveración de ese tipo. O por lo menos pues ser una persona muy malintencionada que está negando los hechos, ¿no? Pero también ese argumento se le puede dar vuelta, porque si este gobierno, por ejemplo, dice que es el más transparente, el más honrado, el que está combatiendo la elusión y la malversación de fondos, entonces, ¿cuál es el problema de dar a conocer la información? O sea, si todo se está haciendo transparentemente, ¿por qué no abrir las puertas y que los periodistas, los ciudadanos, las organizaciones tengan libre acceso a toda la información que deseen? ¿O hay algo que quieran ocultar, ¿no? Más parece que por este lado van las cosas, ¿no? Usted menciona el Instituto de Acceso a la Información Pública. Hay un sector que dice, mire, pero ¿por qué nosotros no podemos saber cuánto están ganando los diputados y hacia qué países están viajando, cuánto les han costado sus boletos, si al menos en los gobiernos anteriores eso sí se podía saber a través del instituto y ahora es información reservada? Esa, por ejemplo, es una pregunta, ¿verdad? Pero yo creo que lo que un funcionario pueda gastar en un viaje, que yo creo que debe ser tomado en cuenta y tienen que rendir cuentas, pero eso es prácticamente nada, digamos, con cosas como la que acabamos de estar mencionando de 40 millones de dólares que se le asigna a una institución que hoy desaparece, ¿no? O el tema, por ejemplo, de las inversiones que se han hecho en Bitcoin, que ronda arriba de los 300 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿en verdad se han comprado esos Bitcoin? ¿A qué precio se compraron? ¿Cuánto el país ha perdido o ha ganado? ¿Quién pagó, por ejemplo, la compra de todos los cajeros Chivo y todas las casetas que hoy están siendo desmontadas? Entonces, ¿quién responde por ese dinero? Entonces, esos 300 millones de dólares comparados con, no sé, 50 mil, 60 mil dólares que se gastan en un viaje, yo preferiría saber lo otro, ¿verdad? Lo ideal es saberlo todo, tener acceso a información de ambas cosas. Y ahí es donde yo veo la importancia de una institución como el Instituto de Acceso a la Información Pública, que tiene su respectiva ley, pero que en este momento se encuentra totalmente secuestrada, como también la Corte de Cuentas de la República y en general todas las instituciones que deben dar rendición de cuentas se encuentran hoy secuestradas por el Poder Ejecutivo. Si hay falta de transparencia respecto a cómo se ha manejado el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿podría pasarle a lo mismo a la Corte de Cuentas? ¿Podría ser que se vulneren sus funciones en su momento? Yo creo que ya está ocurriendo, porque la Corte de Cuentas fue la que pidió que se hiciera un proceso sancionatorio al ministro de Hacienda por haber incumplido con la ley que le obligaba a entregar el FODES a las alcaldías, ¿no? Sin embargo, unas semanas después de que se inició pues ese proceso en contra del ministro de Hacienda, la misma Corte de Cuentas ahora dice que ese proceso queda suspendido y que por lo tanto exonera al ministro de Hacienda de una violación evidente de la ley que mandaba obligatoriamente una asignación del FODES a las alcaldías. Entonces vemos cómo la Corte de Cuentas está respondiendo a los intereses del Ejecutivo. Por lo tanto, es otra institución de todas las demás que hay que están cooptadas por el actual gobierno. Algo que me llama sumamente la atención es también esa postura
en la que uno menciona, no, mire, pero es que lo que está sucediendo con todas las instituciones es que están trabajando de manera coordinada con el gobierno, es decir, con el gobierno central. Eso es lo que sucede. Y también mencionan, no, mire, pero es que esto no se hacía en gobiernos anteriores, entonces aquí no es que no hay independencia entre órganos ni entre instituciones, sino que todos están trabajando de manera conjunta como debió de haber sido. Entonces, ¿en qué línea nos quedamos, pastor? ¿Están trabajando coordinadamente porque así debe de ser o simplemente las están obligando a irse por una sola línea? Es que si están trabajando coordinadamente, han perdido la naturaleza de ser. Estas instituciones no surgieron para trabajar coordinadamente de ninguna manera, es todo lo contrario. Por ley, estas organizaciones tienen que estar pidiendo cuentas, examinando, contando las costillas del Estado. No pueden estar trabajando coordinadamente con ellas, porque si lo hacen, entonces han perdido su razón de ser. En el fondo de esto, lo que hay es un problema de transparencia. Es lo que Jesús dijo. Él dijo que el que hace las cosas bien, viene a la luz, sí, para que sea visto que sus obras son hechas de manera correcta. Pero el que hace las cosas malas no quiere venir a la luz, porque si sale a luz, entonces se manifiesta que sus obras son malas. Entonces, siempre que haya una persona, un gobierno, una institución, un gabinete de gobierno que rehuye a la rendición de cuentas, y que no solo las rehuye, sino que además de eso captura esas instituciones, cambia la ley e incluso emite leyes para proteger los malos usos que se han hecho de los fondos públicos, entonces uno no puede pensar otra cosa. O sea, tendría uno que ser demasiado ingenuo para pensar de que hay honestidad y que hay transparencia. Si la hay, si hay esa transparencia, entonces por eso digo, ¿por qué no vienen a la luz? ¿Y por qué no permiten de que las cosas sean conocidas? ¿Por qué tienen que reservar la información por 7 años? Incluso la información de cuántas personas han fallecido por COVID-19 en la pandemia que estamos atravesando. Entonces no hay razón para reservar, sino que debe permitirse que las personas tengan acceso, y las instituciones y los periodistas, a la información. Y si no, es porque algo huele mal ahí. Desde luego. Bueno, momento de irnos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambie y que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando de esos temas tan importantes, esos temas de coyuntura, y no podemos dejar de preguntar sobre los criterios que tiene nuestro invitado respecto a la reelección. Como ustedes saben, siempre se dividen en esos dos bandos, aquellos que mencionan que si otros países han pedido la reelección y si en otros países funciona y si en otros países se puede, entonces ¿por qué no implementarlo en El Salvador? Eso por un lado. En la otra línea tenemos aquellos que mencionan de que eso es una total violación a la Constitución y que evidentemente al ser una cláusula pétrea no se le puede dar ninguna otra interpretación como para que esto pueda aprobarse. ¿Cuáles son sus criterios respecto a la reelección, pastor? Todos los países se rigen por lo que se llama la Carta Magna, que es la Constitución. Claro. Cada país tiene sus propias normas, sus propias reglas. Y es cierto que hay países en los cuales se permite la reelección, pero eso no significa que por esa causa en todos los países se deba permitir. Como a la inversa, ¿verdad? En muchos países la reelección está totalmente prohibida, pero eso no significa que tienen que prohibirla los países que sí la permiten por razones históricas. En el caso de El Salvador, la reelección está totalmente prohibida, y no solamente está prohibida, sino que incluso las personas que la promueven
pierden sus derechos ciudadanos. Lo que ocurre, volvemos al mismo tema, de que como incluso el poder judicial ha sido tomado por el gobierno, esta ya sería hora de que tendrían que haber varios diputados, varias personas, hombres y mujeres, que deberían haber perdido sus derechos ciudadanos, deberían estar bajo procesos judiciales por hacer eso. Pero lastimosamente, como se ha tomado el poder judicial, es algo que no está ocurriendo en nuestro país. Pero fíjese que en lo personal, yo creo que realmente es mi apreciación personal. Puedo estar equivocado. Adelante. A lo mejor. Pero el punto mío es de que yo no creo que el presidente tenga verdadero interés en reelegirse. Eso es algo nuevo, porque un nuevo criterio. La mayoría nos dicen de que no se pronuncia porque él está esperando el momento adecuado. Otros nos dicen de que es algo que va a suceder sí o sí. Pero sí, ciertamente es el primero que menciona. Tal vez el presidente realmente no tenga interés en optar por una reelección. ¿Por qué lo piensa? Yo creo que el tema de la reelección es simplemente un elemento de tipo publicitario que utiliza cuando se ven problemas. Como por ejemplo, cuando salieron a la luz los audios en donde se oye la voz del secretario de Inclusión Social expresando su lealtad a las pandillas, es cuando sacaron el tema de la reelección. Y fue cuando comenzaron a hacer mítines y cuando quisieron alborotar a la diáspora en torno al tema. Digo quisieron pues porque todos los esfuerzos no tuvieron mayor repercusión. Entonces es en esos momentos críticos cuando ellos sacan el tema de la reelección. Pero ¿por qué yo pienso de que él no tiene un verdadero interés? Porque nadie quiere ser presidente de un país que está en quiebra. El Salvador en estos momentos se encuentra en una condición financiera gravísima. O sea, después de Venezuela, somos el país con el mayor índice de riesgo a nivel latinoamericano. Y el problema es de que como Venezuela está en una situación bien única, realmente está difícil ganarle, ¿verdad? Porque Venezuela anda muy arriba en su nivel de riesgo, pero de todos los demás países, si Venezuela no existiera o no viviera las condiciones que está viviendo, El Salvador estaría en un primer lugar y muy aventajado de riesgo sobre todos los demás países de Latinoamérica, incluso de Argentina, que tiene también graves problemas. Entonces, yo creo que a nadie le interesaría ser presidente de un país que se ha quedado sin fondos y que lo que viene es una inevitable reforma fiscal que haga viable al país. Entonces, este presidente que necesita invertir millones de dólares mensualmente para poder mantener su aparato publicitario, no va a tener mucho interés ni atractivo en gobernar un país que ya no tenga ese tipo de recursos y en donde las situaciones paulatinamente se van empeorando para la población. Entonces ya las personas comienzan a manifestar su malestar porque en los hospitales no hay medicinas, porque las escuelas continúan hechas jirones, porque el servicio de agua es muy deficiente. En fin, las condiciones, las calles están llenas de baches en niveles que muy pocas veces se vieron en el pasado. Entonces, todo esto la ciudadanía lo percibe, las inundaciones, las cárcavas, y las personas se dan cuenta de que también no hay inversión social, es decir, no hay las grandes obras que caracterizaron a gobiernos del pasado, comenzando desde los gobiernos militares, ¿verdad? Y todos los de la posguerra. Apenas, pues ahora se están comenzando a hacer un par de obras, como el paso a desnivel del redondel Utila o el paso a desnivel aquí en el periférico Claudia Lars. Son los únicos elementos que uno puede mencionar. Entonces, todos esos miles de millones que han sido aprobados, ¿a dónde está el dinero? Entonces, pero eso ya se acabó. Esas deudas son las que hoy hay que comenzar a pagar. Y eso no es nada atractivo, y menos creo que para un presidente que gobierna sobre la base de la publicidad y la propaganda, ¿no? Pastor, me llama muchísimo la atención la comparativa a nivel internacional. Usted precisamente menciona que al presidente Nayib Bukele, en todo caso,
podría no interesarle la reelección debido a la condición financiera en la cual nos encontramos. Pero también es inevitable tratar de hacer las comparativas respecto a Nicaragua y Venezuela, donde también existe, donde existe la reelección, me estoy adelantando, donde existe la reelección y a pesar de tener condiciones muchísimo peores que El Salvador, los presidentes se siguen reeligiendo. ¿Podría pasar esto también, de que a pesar de, como usted menciona, los bajos recursos, tendría algún interés en seguir aún así? No, lo que ocurre es de que El Salvador no tiene las condiciones ni de Venezuela ni de Nicaragua. Venezuela es un país rico, tiene las más grandes reservas mundiales de petróleo. Sí. Entonces es una riqueza enorme, obviamente que no la están administrando de manera adecuada, tienen sanciones internacionales y eso le lleva pues a la situación de crisis en la cual están viviendo. Pero eso no lo tiene El Salvador no tiene riquezas, no tiene producción nacional, no tiene manera de poder generar un ingreso que no sea el de las remesas. Las remesas han sido el gran salvavidas de los últimos gobiernos después de la guerra, ¿verdad? Y sigue siendo hasta el presente. Pero el nivel de gasto que este gobierno tiene no es suficiente para poder ser cubierta la brecha con las remesas que se reciben de parte de los Estados Unidos, fundamentalmente. Que, por cierto, pues también están desacelerándose, porque en los Estados Unidos está desarrollándose, está iniciando lo que se cree que va a llegarse a convertir en una recesión. Entonces eso obviamente va a impactar en el tema de las remesas. Hoy por hoy no han disminuido, pero sí está reduciéndose el nivel de crecimiento, porque siempre ha tenido crecimiento las remesas, pero ese índice de crecimiento hoy se está disminuyendo, probablemente por el tema de la recesión. Entonces, en el caso de Nicaragua, Ortega logró afianzarse en el poder y lograr su reelección porque hizo un pacto con la empresa privada, en donde la empresa tuvo libertad total de hacer negocios y hacer dinero y hacer que Nicaragua tenga cierto balance financiero como el que tiene actualmente. Nicaragua no está en la condición en que se encuentra El Salvador. El nivel de riesgo de El Salvador es muchísimo mayor que el de Nicaragua. Entonces, ese pacto, que por cierto hoy se está rompiendo porque ya hay empresarios presos, es el que permitió darle una viabilidad a Nicaragua económicamente que no tiene El Salvador, porque en El Salvador sabemos de que el presidente es alguien que gusta pelear y discutir mucho con los empresarios. Entonces, él tiene empresarios que por lo menos no le adversan nada. Probablemente no están totalmente a favor de él, pero por lo menos no lo adversan. Con ellos trabaja, pero ellos no son toda la grande empresa de El Salvador. Con otros él tiene conflictos muy abiertos y eso no permite que se pueda dar la situación de Nicaragua, donde se logró cierto balance con la empresa privada, ¿no? ¿Usted cree que en caso de aprobarse la reelección qué tipo de consecuencias internacionales tendría para El Salvador? Serían consecuencias gravísimas, consecuencias que ya se están viendo, como por ejemplo el tema de las personas que han sido declaradas a través de la lista Engel y otros a través de la lista Magnitsky como personas que atentan contra la gobernabilidad democrática y que fomentan la corrupción. Eso sin haberse hablado del tema de la reelección, por lo menos no abordado en la Asamblea Legislativa, porque eso lo que requeriría es una modificación de la Constitución. Y si ha habido sanciones contra personas por el tema de implementar, por ejemplo, la que se llamó la ley Mordaza, ¿verdad? Prohibirle a los medios de comunicación que investigaran acerca de temas de pandillas y acerca del tema de la violencia. Si por eso fueron sancionados, ¿cuánto más no van a ser sancionados si hacen una cuestión tan antidemocrática como sería promover una modificación de la Constitución para hacer viable la reelección presidencial? Claro. Bueno, ya tenemos los criterios respecto a la reelección y nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Ya volvemos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Recientemente, diputados del partido Nuevas Ideas han mencionado el régimen de excepción debe ser prolongado las veces que sea necesario. ¿Es esto atinado y esto lo mencionan porque en efecto ha funcionado? ¿O es que hay algo detrás para que se siga mencionando que esto debe prolongarse? Pastor. Las veces que sea necesario, pero ¿necesario para qué? Ese es el punto. Es la pregunta. Sí, porque si se dice que las veces que sea necesario para combatir a las pandillas, ahí pues tiene sus bemoles. Sí. Tomo un dato que he dado por la Policía Nacional Adelante. Civil. Y este dato es de que las denuncias por el tema de extorsiones han aumentado desde que se promulgó el estado de excepción. Eso puede tener dos lecturas. Una lectura que diríamos sería una lectura opositora, que diría, ya ven, si se han aumentado las denuncias significa de que hoy hay más extorsiones que antes. Pero una lectura progubernamental sería, ya ven, hoy las personas están denunciando más porque se sienten más tranquilos, ya no se sienten amenazados y por lo tanto ponen más denuncias. Esas podrían ser las dos lecturas de ese hecho, sí, del claro, cual informa la Policía Nacional Civil. Pero el hecho está ahí. Le quiera dar uno una lectura o la otra, el hecho es de que las personas hoy están denunciando más casos de extorsión. Entonces la gran pregunta sería, ¿quiénes son los que están extorsionando? Si se supone que esas casi 50,000 personas que están privadas de libertad son los pandilleros y sus colaboradores, entonces, ¿quiénes son los que están haciendo que hoy haya más denuncias por causa de extorsión? Por poner solamente un ejemplo. Yo en lo personal creo de que el tema del estado de excepción es otro elemento publicitario. Hacerle pensar a la gente de que hoy sí se están combatiendo las pandillas, que hoy sí se va a resolver el problema, o como lo dijo el presidente en su tercer aniversario de gobierno, de que estamos a un pasito de ganar la guerra contra las pandillas, ¿no? Pero hacer ese tipo de afirmaciones o pensar de que el estado de excepción es la solución al problema de pandillas es no haber entendido todavía, y después de todas estas décadas, el problema de la violencia. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su génesis? La violencia tiene sus raíces en los niveles de desigualdad que se viven en el país. Las raíces están en la vivienda precaria, en la educación deficitaria, en un sistema de salud inhumano, en falta de oportunidades, falta de empleo para los jóvenes y en general para las personas. Entonces, esas son las raíces de la violencia. Mientras esas raíces no sean resueltas, podrán meter a El Salvador preso y pandillas siempre va a haber. Supongamos de que en estos 50,000, por redondear las cantidades, todos son pandilleros y todos son colaboradores. Supongamos que es así. Las raíces que provocaron el surgimiento de esas pandillas y de esa violencia están intactas y no se está haciendo nada por solucionarlas. No hay planes, ni siquiera hay reconocimiento
de que esos problemas existan. Al contrario, como decíamos al principio de la plática, que lo que se quiere es ocultar la información. Entonces se niegan los problemas en lugar de decir, tenemos, por ejemplo, un sistema de salud inhumano. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolverlo? ¿Cómo vamos a afrontar este problema? O sea, no se habla de eso, al contrario, lo que se dice es, tenemos el mejor sistema de salud en Latinoamérica, ¿verdad? Y a poco les falta decir que en el mundo, ¿verdad? Y cualquier persona que va al Hospital Rosales o va a una unidad de salud sabe que la realidad es totalmente diferente. Pero bien, mientras no se resuelvan esas situaciones, el problema de la violencia estará latente y estará surgiendo y manifestándose de una u otra manera, pero siempre estará ahí. Usted menciona que al estado de excepción se le ha apostado como la solución en la guerra contra las pandillas, pero ¿no era la solución el plan control territorial? No, nunca lo fue. Nunca lo fue, porque esa es una contradicción evidente que aparentemente la gente no ve. Porque si el plan control territorial se presentaba como la panacea y como el mayor logro, así se presentaba como el mayor logro que este gobierno había tenido, entonces ¿cómo es que ahora da una vuelta de 180 grados y viene el tema de estado de excepción? Si aquel plan control territorial era tan exitoso como la propaganda decía, jamás hubiera habido necesidad de un estado de excepción. Nunca hubiera habido necesidad de pasar encima de las leyes como se está haciendo actualmente e incluso arrastrar a muchas personas inocentes que no tienen nada que ver con el problema de violencia, ¿no? Claro. A ver, algunos de nuestros invitados, a quienes les hemos preguntado por las publicaciones en ese entonces del periódico El Faro, se han negado a darnos declaraciones respecto a que todo eso sea verídico y han preferido detrás de cámara, mire, yo no quiero hablar de eso. Ok, pero en este caso me atrevo también a preguntarle a usted. El periódico El Faro mencionaba en ese entonces que lo que había sucedido, esa matanza de más de 80 personas en aquel fin de semana tan oscuro, había obedecido a un rompimiento, al rompimiento de un acuerdo, de un pacto entre el oficialismo y estos grupos. Entonces le pregunto a usted, ¿usted considera que en efecto eso era verdadero? O como dicen muchísimos, no, al Faro no se le puede creer nada y es otro invento más. Es que realmente no fue el Faro quien lo dijo. Quien lo dijo fue el secretario de Inclusión Social. A través de usted hace mención de los audios. Estoy hablando de los audios. O sea, es el señor Marroquín. Se me olvida su nombre, pero su apellido es Marroquín. Quien en esos audios, y es indudablemente su voz, quien explica el porqué del rompimiento. Sí. Es él el que habla de que las pandillas le dieron al presidente un plazo de tiempo para liberar a ciertos cabecillas de pandillas que estaban libres, que habían sido detenidos, y ante eso es que el presidente reaccionó diciendo que a él pues nadie le iba a poner ningún plazo y ni que le iba a andar amenazando. Entonces vino como respuesta el estado de excepción, lo cual pues el señor Marroquín lamenta, y él dice en esos audios con su voz que él personalmente fue quien sacó al Krug. Hoy sabemos pues de que lo llevó primero a un penthouse en un edificio, en una torre de la colonia Escalón, donde estuvo durante algunos días. Hay fotografías de eso, hay fotografías de los restaurantes donde comieron en su camino a Guatemala, y es él el que dice que él personalmente lo sacó, y él dice que esa es una muestra de su lealtad hacia las pandillas. Esas son las palabras literales que él utiliza. Entonces no es el Faro quien lo dice, sino que es el señor Marroquín, quien de su propia voz lo dice en esos audios que son públicos, y quien quiere escucharlos, ahí están. A pesar que haya personas que mencionan de que la voz es, como ha mencionado, no, mire, pero es que eso se puede hacer en un mercado y eso fácil se puede grabar, entonces puede ser un invento. Pero esto, ¿considera usted que es verídico? Totalmente, es verídico, y entiendo que el día de ayer el señor Cristian Guevara, que es el jefe de fracción, da por sentado de que los audios son genuinos, pero él lo que dice es de que él no sabe a dónde está el Krug, ¿verdad? Entiendo que eso es lo que dijo en una entrevista el día de ayer en otro medio. Entonces, yo creo de que, claro, para el que no quiere ver la realidad, no la va a ver. Entonces, ahí esta persona puede ser testiga
con sus propios ojos, pues, lo cual es una redundancia, pero así, ¿verdad? Por enfatizar, con sus propios ojos puede ver que están negociando y él lo va a seguir negando, ¿verdad? Entonces, estas personas que han optado por creer en la mentira no tienen remedio, ¿verdad? Pero para las personas que quieren conocer la verdad, lo único que tienen que hacer es escuchar los audios, ¿no? Comparar las voces, y ahí ellos dirán si son trucadas o si es la voz de él. O sea, lo interesante es de que el señor Marroquín nunca ha salido a desmentirlo. Y lo interesante es de que por ejemplo, la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, sí, que así se llama la sección del FBI que trabaja en El Salvador desde hace ya varios años y que está investigando precisamente el tema de las pandillas. Sí. Así es como es que llegan ellos a pedir extradiciones en base a las investigaciones que aquí en el territorio salvadoreño esta fuerza conjunta está realizando. Entonces, para el FBI, también los audios y todas las evidencias que el Faro ha presentado, como bitácoras, fotografías, videos, son auténticas. A ver, usted menciona que es un tema delicado la cuestión de la extradición. También hay aquí tenemos dos puntos de vista, dos opiniones. Aquellos que mencionan que no los extraditan porque en Estados Unidos las cárceles son de lujo y allá van a vivir como reyes, y que aquí, pues, aquí sí se les va a condenar, justamente, y aquellos que mencionan que simplemente es para intentar protegerlos. ¿Con cuál se queda? Eso de que las cárceles en Estados Unidos es como vivir como reyes, ese es un cuento. Eso no es cierto. Y es lo contrario, lo que hay es un temor, porque lo que sucede es de que en los Estados Unidos no puede ocurrir algo como lo que ocurrió aquí con el tema del Krug, por ejemplo, sí, que él todavía tiene años pendientes con la justicia salvadoreña. Él no podía salir y sin embargo este gobierno lo sacó de Zacatrás, y no solamente lo sacó de Zacatrás, sino que, como lo dijo el mismo secretario de Inclusión Social, él, mostrando su lealtad a las pandillas, lo sacó de El Salvador, lo sacó hacia Guatemala, y dice que lo hizo él personalmente. Claro. Eso, por ejemplo, eso no se puede hacer en los Estados Unidos. Esa es la razón por la cual los narcotraficantes mexicanos, colombianos, suramericanos, a lo que más le temen es al tema de la extradición, porque saben de que allá no se van a poder escapar, como el Chapo se fugó varias veces en México. Desde que el Chapo está detenido en los Estados Unidos, no ha podido salir y no va a poder salir hasta que cumpla su condena, que es una cadena perpetua. Entonces, es todo lo contrario. Sí. El problema es de que para poder reducir sus penas de los cabecillas que fueran extraditados a los Estados Unidos, ellos pueden brindar información. Y la información que van a brindar, obviamente, sería de todas estas negociaciones que se han dado con el gobierno. Entonces, obviamente, este gobierno no quiere que eso se sepa, y por eso es de que cierran las puertas a la extradición y protegen a los cabecillas aquí en el país. Bueno, pastor, sigamos ampliando en nuestro cuarto bloque tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Tanto en la calle como en las redes sociales y en otro tipo de medios también, ustedes pueden escuchar esas dos versiones respecto al estado de excepción o régimen de excepción. Para unos es la solución a todos estos problemas que por décadas hemos tenido, y para otros se están violando los derechos humanos. Aunque también se menciona, no, mire, pero si usted dice que está violando los derechos humanos, entonces quiere decir que usted está tratando de proteger a las pandillas.
Pero otros mencionan, no mire, pero es que no estamos tratando de proteger a las pandillas, lo que se está haciendo es, sí está bien condenarlos a ellos, pero que no metan a gente inocente que en efecto no tiene nada que ver con todo este problema que ha sucedido por décadas. ¿Está bien una violación de los derechos humanos, pastor? Sí, claro. Eso de que los que están en contra del estado de excepción son defensores de derechos humanos, ese es el recurso mentiroso que los troles y el aparato de gobierno, de propaganda del gobierno, utilizan. Sí. Pero es falso, porque el estado de excepción lo que hace es suspender 4 derechos constitucionales, y bajo esa suspensión es que se han producido todas estas detenciones. Pero en algún momento, porque los estados de excepción son eso, son excepcionales. De hecho, la Constitución dice de que no pueden ser más de 30 días, y nosotros ya vamos sobre 5 meses. Entonces, ahí hay ya una falta de carácter constitucional. Pero bien, no significa que todas las personas capturadas, supongamos que de esos 50,000 más o menos que van redondeando, digamos que 30,000 son verdaderos pandilleros y son colaboradores, todos los demás. Eso no significa que la Fiscalía está exenta de relacionar a cada una de esas personas con delitos específicos, porque solamente cuando se individualiza la responsabilidad que estas personas pueden justamente ser condenadas, ¿no? Entonces ahí tienen un trabajo para muchos años, ¿verdad?, que la Fiscalía debería hacer. Entonces, pero ese no es el problema, que lo hagan, ¿verdad? Es decir, si ellos pueden demostrar de que son los verdaderos responsables, que lo demuestren, que lo prueben, que los condenen y que vayan a prisión. Eso es lo que decimos. El problema es con las personas que son inocentes, que simplemente, como lo han revelado más de 1,000 expedientes que se han dado a conocer, las personas fueron detenidas porque se les veía nerviosas, porque se les veía sospechosas. Y en algunos casos la causa ha sido un copiar y pegar, de tal manera que aunque estas causas están redactadas en masculino, algunas veces la persona detenida es una mujer, pero se sigue utilizando el lenguaje masculino porque simplemente se ha copiado y pegado. Entonces, así es como se han llenado muchas fichas para detener a personas que simplemente se les detuvo por su apariencia, por ser jóvenes, por ser pobres o por vivir en comunidades, ¿no? Entonces, eso es lo que uno adversa. O sea, uno no adversa el combate a las pandillas, uno no está defendiendo pandilleros, ni está defendiendo el crimen, ni nada. Uno lo que defiende es a las personas inocentes que nunca han sido miembros de pandillas, que ni siquiera han estado detenidas, que muchos de ellos son personas que pertenecen a comunidades como iglesias, donde han tenido roles importantes durante décadas y que ahora están injustamente detenidos. Ese es el elemento que se señala. Pastor, ¿es correcto minimizar los comentarios respecto a organismos y organizaciones internacionales que acusan que el gobierno salvadoreño sí está violando los derechos humanos, pero ¿cómo podemos analizar la respuesta del Estado salvadoreño cuando les menciona que no, mire, nosotros no estamos violando derechos humanos y ustedes se pronuncian hasta ahora? ¿Por qué no se pronunciaron antes cuando habían entre 10 y 20 asesinatos por día? ¿Por qué no se pronunciaron antes? ¿Qué opinión puede responder a esto? Es que no se ha entendido cuál es la naturaleza de estas instituciones. Por ejemplo, hablando de algo nacional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ese argumento es viejo, ¿verdad? Sí, claro. Y se ha utilizado durante décadas. Y siempre se ha dicho, o sea, ¿por qué la Procuraduría señala, por ejemplo, hablemos del año 2015, cuando hubo muchas evidencias, bueno, y casos probados, y aún hubo condenas por el tema de ejecuciones sumarias que miembros de la Policía Nacional Civil cometieron? Entonces, eso lo señalaba la Procuraduría de Derechos Humanos, pero ya en esa época, estoy hablando del 2015, ya se decía. Entonces, ¿pero por qué la Procuraduría nunca se ha pronunciado, por ejemplo, por los crímenes que las pandillas cometen? Y sí se pronuncia por los crímenes que la policía comete. La respuesta es bien sencilla, y es cuál es el mandato constitucional que la Procuraduría tiene. El mandato que la Constitución le da a la Procuraduría es precisamente
el de analizar y estar pendiente de las actuaciones del Estado, del gobierno. O sea, para eso nace la Procuraduría. Esa es su misión y para eso tiene un presupuesto, para contarle las costillas al Estado, no para estar contándoselas a las pandillas, a los narcotraficantes, a los ladrones de baja monta. No es esa la tarea. Entonces, de igual manera, los organismos internacionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una entidad más bien, que vela por el cumplimiento de los derechos humanos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, entre los cuales está El Salvador. Entonces, el Estado del Salvador, no las pandillas, no los narcotraficantes, no la ciudadanía, no las iglesias, no las ONGs, el Estado del Salvador se comprometió él a guardar y proteger los derechos humanos. Sí. Por lo tanto, cuando el Estado del Salvador falla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por poner un ejemplo, le va a llamar la atención al Estado del Salvador, porque esa es su responsabilidad, esa es su competencia. Entonces, no se le puede pedir a Amnistía Internacional, a Human Rights Watch, que vele por los intereses de la población, cuando no es esa su función, ni es ese su mandato, no es esa la razón de su existencia. Okay. Entonces, cuando el presidente o las otras personas dicen eso, yo no creo que el presidente ignore esto que yo estoy diciendo, pero sí es una manipulación de la opinión de las personas, porque toca la sensibilidad de las personas. Dicen, qué barbaridad, ¿verdad? ¿Y por qué no dicen nada de las violaciones que las pandillas hizo? Es que eso le corresponde al Estado salvadoreño. Eso sí le corresponde al presidente. Bueno, y realmente no a él, sino que al Poder Judicial, a la Fiscalía. Es a quien le corresponde. Sí. Pero ya que hoy él controla esos medios, pues a él le corresponde velar por esas niñas violadas por las pandillas. Eso sí le corresponde a él. Importante aclaración, pastor. Bueno, momento de irnos a nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Entonces, como ya estábamos conversando con el pastor Mario Vega respecto a que cómo se le contesta a las organizaciones y a los organismos internacionales al pronunciarse respecto al régimen de excepción, podemos mencionar que a futuro, sin importar lo que estas instituciones y estas organizaciones digan, no se puede hacer nada para frenar estas violaciones a los derechos humanos. Y como no, lo que sucede es de que lo que comienza por llamados de atención pueden irse transformando en sanciones. Y es lo que ya está ocurriendo, ¿verdad? Que, por ejemplo, lo que los Estados Unidos están haciendo con la lista Engels y más con la lista Magnitsky es sancionar en este momento a personas, a ciudadanos. Pero puede llegar un momento en que las sanciones pueden ser ya para el país. De hecho, los Estados Unidos hace ya ratos lo dijeron, que ellos no van a enviar más recursos de cooperación al gobierno de El Salvador, sino que va a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, porque no quiere apoyar a un gobierno que está mostrando elementos antidemocráticos o de corrupción. Entonces, eso, por ejemplo, es un inicio, pero en algún momento a esto se puede sumar la Unión Europea, que es otro de los más grandes cooperantes. Después de los Estados Unidos es Europa, de donde se recibe mayor cooperación para el desarrollo. Entonces, las cosas sí pueden empeorar si no se le pone atención a estos llamados de atención. Sí.
Pastor, ¿qué temas tan importantes y qué criterios más interesantes es lo que usted nos ha podido mostrar esta noche? Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero le agradecemos haber aceptado nuestra invitación y esperamos verlo próximamente. Muchas gracias por su invitación y gracias a los televidentes por su tiempo. Y ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.